esperanza de abrir espacios o mercados extranjeros, normalizan sus procesos con normas ISO de calidad que les permite obviamente generar ventajas para poder incursionar en mercados nuevos. Lo mismo, gran parte de los productos que se fabrican en el ámbito de los equipos informáticos están basados en normas de calidad, lo que obviamente garantiza que el producto que se está ofreciendo en un mercado cumple ciertas normas mínimas o estándares que se utilizan en otros países. Sin embargo, no solamente en el campo del software y del hardware se están utilizando las normas ISO, también en las instituciones educativas, particularmente para las actividades burocráticas o para los laboratorios, tanto de tecnología, laboratorios de ingeniería civil, actualmente tienen normas ISO, lo que garantiza que los procesos que se ejecutan en esos laboratorios también están enmarcados, encuadrados en ciertas normas básicas estandarizadas. Y finalmente habíamos visto el enfoque de la reingeniería, que también suelen utilizar particularmente las empresas privadas, donde más se ha visto, y es una herramienta a través del cual las empresas mejoran su gestión a través de un cambio profundo, radical. Hemos visto que los términos importantes en un enfoque de reingeniería son de que se llega a la raíz de las cosas, se llega a rediseñar totalmente una empresa a través de la aplicación de la reingeniería, lo que implica reestructurar totalmente una empresa a partir de cero y reconstruirla. Obviamente hemos dicho también que este proceso es costoso, que no cualquier empresa puede aplicar. En el caso, no hay experiencias en el caso de empresas de desarrollo de software o de hardware. Lo que sí hay son alianzas, estrategias, pero sin hacer reingenierías. Donde se ve la reingeniería es en empresas, por ejemplo, bancarias, el caso del Banco Mercantil Santa Cruz, que han hecho una reingeniería y se han fusionado las dos. En el caso de Entel, que también se hizo una reingeniería cuando se la capitalizó. Varias empresas del rubro privado que una vez que son adquiridas por otros accionistas o propietarios, se implementan procesos de reingeniería que implica que los nuevos dueños, ¿no? Descartan totalmente la anterior gestión, incluyendo inclusive a la planta de trabajadores. Obviamente es costoso este proceso porque implica liquidar a todos los trabajadores en términos de beneficios sociales. Es por esta razón que solamente empresas que tienen un posicionamiento bastante fuerte o tienen recursos suficientes pueden aplicar la reingeniería. Sin embargo, hay ciertas similitudes y diferencias en la calidad total y en la reingeniería. Por ejemplo, Disculpe, cuando ingeniero. decimos, dígame, Camilo. La anterior clase estábamos en las últimas partes de la diapositiva y estaba explicando y se cortó la llamada, así que no acabamos en sí al 100% esa parte de la diapositiva, de ese tema, porque estaba aclarando dudas y en lo que aclaró dudas se cortó la clase y no volvimos más. Precisamente, las últimas láminas tienen que ver con las diferencias y las similitudes entre la calidad total y la reingeniería. Hice esa introducción poco para terminar. Son 4 láminas que faltan. Una que nos muestran las diferencias y las otras dos de diferencias y 2 de similitudes. En el caso de las diferencias que hay entre la calidad, primero veamos las similitudes. ¿En qué se parecen la calidad total y la reingeniería? Primero, en que ambas buscan el mejoramiento de la eficiencia y la eficacia. Tanto la calidad total como la reingeniería se parecen en términos que ambas buscan cómo las empresas pueden ser más eficientes y más eficaces.
Bien, otra similitud entre ambas que utilizan la informática como una herramienta fundamental. Hemos visto de que no es la informática el mecanismo con el cual ya las empresas pueden hacer calidad, pueden implementar sistemas de calidad total o una refinería. Es parte la informática. Informatizar los procesos que utilizan las empresas es clave tanto en la calidad total como en la refinería. Otro aspecto que se asemeja es de que tanto la calidad total como la refinería buscan la satisfacción en última instancia del cliente. ¿Para qué mejoran? Obviamente para ser eficientes y eficaces. Al ser eficientes y eficaces, la empresa mejora y por ende también el servicio que se le está prestando al cliente, en términos básicamente de mejor producto, mejor calidad, mejor servicio, etc. Asimismo, podemos decir de que ambos enfoques se parecen en términos básicos. Me llama la atención es que en la universidad, por ejemplo, más se lo maneja como un eslogan. Cuando las carreras se van a acreditar, hasta los estudiantes les piden apoyar la limpieza, que ordenen las aulas, etc. Y eso obviamente es un eslogan, no es una filosofía. Una filosofía es cuando usted está mentalizado a que lo que está haciendo está enmarcado en ciertas normas básicas. Si yo les pregunto en este momento si ustedes saben cuál es la misión y la visión de la carrera, seguro estoy que ninguno lo va a contestar. Entonces solamente aprendemos para ese momento que van a venir los evaluadores a la carrera. Entonces, no se debe manejar la calidad total y la refinería como un eslogan, sino como parte de la vida de uno mismo. Mientras ustedes estén los 4 o los 5 años en la carrera, deben saber cuál es su misión, cuál es la visión de la carrera, cuáles son los objetivos, qué es lo que persigue, ¿no? Y no solamente le digo a ustedes, sino también nosotros, de parte de los docentes, que muy poco nos interesa. Por eso lo manejamos solamente como un eslogan. Todos nos ponemos en trabajo cuando van a venir a acreditarnos, a evaluarnos cómo estamos. Se van después, la cosa vuelve a la rutina, a la ineficiencia, al desorden, al caos, etc. Entonces, si no manejamos como una filosofía, obviamente no tendrían ningún impacto en la calidad en el caso de las empresas que desarrollan software o que producen hardware, etc. En cuanto a las diferencias, a ver, una de las primeras diferencias es de que la calidad total, chicos, y la refinería son dos procesos en términos de costo totalmente diferentes. La calidad total puede ser mucho más económico que en términos de la refinería, por el mismo hecho de que la refinería implica, eso es bastante costoso. Segunda diferencia, la calidad total es un proceso continuo y permanente. Yo no busco calidad total solamente para 3 meses, para 6 meses, sino que es una forma de vida, la calidad total. En cambio, la reingeniería es un proceso que dura un tiempo. Yo hago reingeniería y se supone que de ahí para adelante la empresa debe funcionar en mejores condiciones, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan cada qué tiempo se debe aplicar reingeniería, dependiendo de los síntomas que tenga una empresa. Cuando la empresa ya ha llegado a una etapa de madurez y no mejora, todas las empresas tienen ciclos de vida. La primera etapa es la etapa de penetración o introducción al mercado. La segunda etapa es de crecimiento. La tercera etapa es la de madurez, cuando la empresa ha llegado al límite. Y luego viene la declinación, cuando la empresa, después de haber llegado a una madurez, ya no puede mantenerse en el mercado y bueno, empieza a declinar y pierde competitividad, eficiencia, eficacia, etc. Entonces, para que las empresas se puedan mantener en la cima, en lo más alto del mercado, deben al menos periódicamente realizar procesos de evaluación, en este caso de cómo se encuentran, para tomar medidas o hacer ajustes. La reingeniería permite hacer ajustes cuando una vez aplicado el escenario, el contexto en el cual opera una empresa cambia totalmente.
ahí la reingeniería se puede hacer ajustes al cabo de 1 año, 2 años. Pero generalmente la reingeniería dura mucho más tiempo que una calidad total, tomando en cuenta que la calidad total es un proceso permanente que realizan las empresas día a día. En cambio, la reingeniería se realiza en 4 o 5 meses y puede durar 1 década, al cabo del cual la empresa nuevamente tiene que reinventarse. Ustedes saben bien de que el acelerado desarrollo científico y tecnológico hace obsoletas también a las empresas, no solamente al conocimiento o al ser humano, al ingeniero, al economista, al administrador de empresas, le hace obsoleto el transcurso del tiempo, sino también a las empresas, porque las empresas actualmente, particularmente las startups, son empresas que están innovando, utilizando básicamente como herramienta de apoyo la informática. Entonces, al cabo de 1 década, las empresas sí pierden fuerza y a veces es importante hacerles una reingeniería. Luego, en cuanto a las diferencias, también podemos decir de que la reingeniería es un proceso que implica básicamente el manejo de expertos en el tema de reingeniería. En cambio, en la calidad total, si bien hay una empresa que le certifica, pero la misma gente, los mismos funcionarios de una empresa pueden hacer este trabajo, y clara muestra de ello es lo que se hace en la carrera, ¿no? Donde participan docentes, estudiantes, administrativos. Ellos mismos hacen todo el proceso de la mejora para que venga una institución a verificar si los procesos están bien. En cambio, en la reingeniería, los cambios se dan y al cabo, obviamente, de un tiempo se puede ver si esos procesos continúan siendo eficientes o no. De tal manera de que la reingeniería en ese aspecto dura un tiempo bastante importante, ¿no? Sin embargo, se pueden hacer ajustes periódicamente cuando se tienen cambios importantes en el entorno en el cual opera. Ahí termina la unidad 1 con estas caracterizaciones de las similitudes y las diferencias. Bien, yo quiero compartir ahora la pantalla para hacer una retroalimentación acerca del proyecto que tenemos que elaborar. Ustedes ven acá en esta presentación en qué consiste el proyecto que tenemos que elaborar como producto final de la materia. La primera parte es la información general. Estoy suponiendo que todos ya han definido la razón social, en otras palabras, el nombre de la empresa, a qué actividad va a realizar la empresa, la forma jurídica. Aquí hemos hablado básicamente de diferentes formas jurídicas que puede tener una empresa, para simplemente recordar. Hemos dicho que pueden ser unipersonales, cuando una empresa pertenece a una sola persona. Unipersonal, pueden ser SA, sociedad anónima. Pueden ser SRL, sociedad de responsabilidad limitada. Estas son las más comunes. Luego vienen los tipos de naturaleza cooperativa. Yo estoy totalmente seguro que nadie va a ser una organización cooperativa. Entonces, las que deben estar enmarcadas, sus empresas son en estas 3 formas. Cuando es unipersonal, obviamente pertenece a una sola persona. Cuando es sociedad anónima SA, pertenece a más de 2 personas. Y son generalmente sociedades que en el plano operativo se conforman a partir de aportes de capital. De la misma manera, la sociedad de responsabilidad limitada es otra forma de organización de una empresa con más de 2 propietarios, y la diferencia básicamente está en la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada en cuanto a el nivel de responsabilidad que llega. En este caso, la responsabilidad de los accionistas ante una futura quiebra de la empresa no llega solamente hasta donde se han aportado. Si yo aporté $1 millón y la empresa quiebra, ese millón puedo perder, pero no pueden, si falta, si la quiebra la empresa es de, qué sé yo, implica una responsabilidad mayor de $1 millón, no pueden hipotecar mis activos, mis bienes. En cambio aquí sí,
en la sociedad anónima. Esa es la diferencia entre sociedad anónima y sociedad responsable limitada. Bueno, y finalmente esta primera parte terminaba con la enumeración de los productos o los servicios más importantes que iba o que va a ofrecer su empresa. Por ejemplo, si yo desarrollo software, la enumeración de productos solamente consistía en describir, ¿no? La empresa se tendrá como actividad principal el desarrollo de diferentes productos en cuanto a desarrollo de software. Y para de contar, si yo vendo insumos informáticos, la enumeración de los productos consistiría en describir la empresa tendrá como misión la comercialización de equipos informáticos e insumos en general. Entonces, esto estoy suponiendo que ya está realizado. La segunda parte, también les había comentado que había que ir elaborándolo, que eran el punto 2, enfoques de gestión administrativa utilizado. Toda vez de que es una empresa que la estamos creando, es una supuesta empresa, en función de las actividades que realice, yo debo utilizar 2 o más enfoques o teorías administrativas. Pero no solamente implica que aquí describa, mi empresa utilizará para mejorar su gestión administrativa el enfoque sistémico. No es solamente eso, sino por qué va a utilizar el enfoque sistémico. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, para la gestión administrativa de la empresa se utilizará el enfoque sistémico debido a que básicamente la empresa se considera como un subsistema de diferentes áreas o departamentos, los cuales funcionarán en forma coordinada e interdependiente para poder alcanzar los objetivos de la empresa. Si ustedes se acuerdan, lo que estoy describiendo básicamente es lo que ustedes han visto, hemos analizado en las presentaciones del enfoque del sistema. De la misma manera, además utilizará el enfoque de contingencia porque es una empresa que está operando en un mercado altamente competitivo y donde las variables internas macroeconómicas o microeconómicas influirán en su toma de decisiones. Si me han entendido y han hecho los prácticos, acuérdense que el enfoque sistémico el enfoque de contingencia utilizan las empresas que operan en un mercado altamente competitivo y donde los cambios en el contexto macro y microeconómico condicionan el funcionamiento de una empresa. Entonces, voy describiendo ya el segundo enfoque. El tercer enfoque, puedo decir que la empresa utilizará también el enfoque de administración por objetivos, debido básicamente a que su actividad está concentrada en desarrollar software. Y la actividad de desarrollo de software se basa fundamentalmente en la elaboración de proyectos en los cuales se determinan básicamente los objetivos del proyecto enmarcados en los objetivos de la empresa y a su vez en los objetivos de autorrealización de los individuos que formarán parte de los equipos de proyecto, que es lo que hace, por ejemplo, una empresa que desarrolla software. Todas las actividades que desarrollan las empresas en un plano real de software están enmarcadas en proyectos. Cuando yo desarrollo una aplicación es un proyecto y ese proyecto puede tener una vida bastante prolongada tomando en cuenta que un software se puede actualizar permanentemente y no solamente servir a una empresa, sino yo puedo vender a varias empresas. Por lo tanto, su vida útil es bastante prolongada, pero lo que implica que hay que hacer ajustes. En ese contexto, se puede manejar en una empresa que desarrolla software también con bastante tranquilidad, un enfoque de administración por objetivos, porque todo proyecto tiene un objetivo. Asimismo, y para terminar, también utilizará el enfoque de calidad total, basado fundamentalmente en una norma ISO que le permita mejorar la gestión burocrática y de procesos de desarrollo y producción de la empresa con el propósito básicamente de incursionar a mercados extranjeros y mejorar, en este caso, su posición competitiva en el lugar donde opera la empresa. Si me han entendido, voy a dejar de compartir. Lo único que he hecho es recordar todo lo que hemos visto en los enfoques. Lo que he hecho es una síntesis de lo que implica cada enfoque,
¿no? Y que debo de indicar precisamente en el punto 2 del proyecto. No sé si hay alguna pregunta acerca de esto. Ingeniero, una consulta. Camilo. Ingeniero, una consulta. Sí. Entonces, eso lo tenemos que presentar así como presentamos la primera parte y enviárselo a su correo. Yo, a ver, yo normalmente les he pedido, pero me hago yo mismo me hago harikiri por lo siguiente. Yo prefiero que vayan ustedes acumulando y me presenten, porque como tiene nota la presentación del proyecto, yo lo voy a evaluar cuando ya esté concluido. Pero si quieren hacer una consulta, pueden hacer, obviamente, vía mi correo, si lo que están haciendo está bien, pero no es obligatorio que ustedes vayan presentando punto por punto. Por eso yo estoy haciendo las aclaraciones en cada parte del proyecto. Y se supone que me han entendido y van a hacer. Entonces, si yo les pido que me manden eh, por cada punto que ya estamos avanzando, obviamente yo mismo voy a complicar, voy a tener bastante material para revisar vía web, vía correo. Pero sin embargo, no me cierro tampoco. Si ustedes creen que no está bien lo que están haciendo y quieren que yo lo lea, me lo mandan, pues, ¿no? Pero no es obligatorio. Yo estoy suponiendo que ustedes ya son personas con una responsabilidad arraigada en su forma de ser y no hay necesidad que se los acarreen como niños de colegio. No presenten el avance, sino no van a tener una nota. Yo al final voy a evaluar porque tiene una nota el trabajo. Pero si ustedes quieren, pueden enviarme para que yo les revise, particularmente cuando veamos la matriz FODA, que vamos a entrar hoy a ver diagnóstico. Ahí sí es importante que lo revise, porque todavía no tienen ustedes la habilidad suficiente en hacer el diagnósticos, y posiblemente en esa parte más bien sea bueno de que me vayan enviando sus avances para que yo lo vaya revisando y puedan hacer ustedes el ajuste. Pero en esta primera parte considero que no hay necesidad, ¿no? Por eso les he repetido, voy a volver a compartir esta parte. Acá dice claro el punto 2, enfoques de gestión administrativa. Indicar 2 o más enfoques o teorías administrativas que deberá utilizar la empresa y por qué, ¿no? Entonces, si yo digo que voy a utilizar el enfoque sistémico, la empresa utilizará el enfoque sistémico. ¿Por qué? Dice, debido a que se está considerando como un conjunto de subsistemas o áreas o departamentos que formarán parte de una estructura orgánica de la empresa. Los mismos que vienen a operar de una manera interdependiente e interrelacionada para que la empresa pueda alcanzar sus propósitos establecidos, ¿no? A través básicamente de procesos de entrada, de transformación y de salidas, en este caso de la empresa. O sea, lo que yo estoy comentando acá es lo que hemos visto en el plano teórico, pero de una manera sintética, en muy pocas palabras, lo que hemos visto en 6, 7 presentaciones. Eso es lo que quiero que digan. ¿Qué otro enfoque van a utilizar? Si yo desarrollo software, utilizaría, por ejemplo, aparte del enfoque de sistémico, el enfoque de desarrollo organizacional. ¿Por qué? Porque todas las empresas que desarrollan software deben permanentemente actualizar a su recurso humano, que es el recurso que le genera valor. Hay muchas empresas que no trabajan con equipos de última generación, pero tienen los excelentes ingenieros, y eso garantiza la calidad de software, no tanto los equipos, sino la habilidad y la experiencia y el conocimiento de los ingenieros. Y los ingenieros, al igual que los médicos, particularmente los ingenieros en sistema, si no se capacita, actualiza el ingeniero en sistema con esto de los grandes cambios y acelerados en la ciencia y la tecnología, queda obsoleto su conocimiento, pues, ¿no? El médico lo mismo, si no se actualiza con el desarrollo de los cambios que se van dando en el campo de la medicina, queda nomás como
como un médico, ya no como médico, sino como un matasano, porque no está actualizado. Entonces, es un poco el desafío de esta primera parte, que ustedes, en base al tipo de empresa que tengan, utilicen 2 o más enfoques que se tienen como recomendación para utilizar en la administración de una empresa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Sí, está claro. Muchas gracias, ingeniero. Bien, entonces, sí, Perdón, tenía una pregunta, a ver, no me acuerdo. En cuanto a los productos o servicios informáticos, los productos no necesariamente tienen que ser físicos, ¿o sí? Porque yo puedo vender software, eso también es un producto, ¿verdad? correcto, sí, así es. Así es. Ah, y ya está bien entonces. Y en cuanto a las actividades, yo tenía dudas porque no sabía identificar las actividades y servicios, como por ejemplo eh, diseño corporativo. No sabría si es una actividad o un servicio. Es un servicio. Si usted va a ofrecerse diseños corporativos, me estoy imaginando, usted va a hacer diseños en el campo del informático para empresas. Ese sería en otras palabras, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? Entonces, diseños corporativos para diferentes tipos de empresas. Normalmente las empresas, le digo rápidamente para quemar estos 5 minutitos que me quedan y entrar al diagnóstico en el segundo tiempo. Hay diferentes tipos de empresas, ¿no? ¿Dónde están metidos? ¿En qué tipo de empresas están más desarrollando software? Les comento. Las empresas se pueden clasificar de diferentes formas. Por ejemplo, de acuerdo al tamaño, en micro, pequeñas, medianas y grandes. De acuerdo a la actividad que realizan en empresas extractivas, empresas manufactureras o industriales y empresas de servicio. Otra clasificación es de acuerdo a la propiedad del capital, empresas públicas y privadas. Otra forma de clasificar a las empresas es de acuerdo a su naturaleza jurídica, que es la que estamos utilizando para organizar nuestra empresita, ¿no? Empresas unipersonales, empresas asociativas como SA, SRL, etc. Entonces, si ustedes van a desarrollar, por ejemplo, en este caso, diseños corporativos para diferentes tipos de empresa. Pueden ser empresas pequeñas, medianas y grandes. Hoy, particularmente, el contexto de las empresas en nuestro país y en Estados Unidos también, si ustedes buscan información, van a ver que el 80% son empresas pequeñas, no son grandes. Y estas empresas pequeñas también compiten en el mercado, necesitan un diseño corporativo que les permita mejorar básicamente sus procesos internos para que utilicen menos tiempo, menos recursos y impacte positivamente en la parte de la eficiencia y la eficacia. Entonces, si yo tengo una empresa que va a hacer diseños corporativos, voy a colocar, ¿no?, diseños corporativos para diferentes tipos de empresa. Y estoy suponiendo que pueden ser industriales, comerciales, de servicio, etc. ¿Está claro? Ya. Sí, sí. Entonces, servicio es lo que yo le ofrezco a los clientes y las actividades vendrían a ser lo que yo hago dentro de mi empresa. Correcto. Sí. Ya, como formación, Ahora, desempeño, no sé, algo así. Ok. Ahora, yo puedo tener empresas que tienen doble misión. Por ejemplo, yo les comentaba de Qualcomm. Qualcomm empezó vendiendo la famosa computadora Acer, pero hizo una transformación, una reingeniería. Es el ingeniero Hinojosa que está a su cargo. Está incursionado en desarrollar software, en vender equipos, diferentes tipos de equipos, ¿no? Para las empresas, desde obviamente informáticos, equipos de control de recursos humanos, y todo eso funciona con software. Entonces vende equipos informáticos, equipos de
para el mejoramiento de la gestión administrativa y desarrolla por diferentes productos de software. El software también es un producto. Lo que ofrece un banco, si alguna vez han visto cuando un banco lanza algo nuevo, dice va a lanzar un nuevo producto el banco, y uno que no sabe diferenciar esto dice producto, pero ¿qué producto va a lanzar un banco si todo lo que vende es servicio? Y el producto cuando ya lo lanzan es un servicio. Por ejemplo, crédito universitario es un producto. Si algún banco lanzara un nuevo servicio, como por ejemplo otorgar créditos a los emprendedores universitarios, utilizaría como sinónimo lanzar un producto, ¿no?, para emprendedores universitarios. ¿Sí? Entonces, indistintamente, en algunos casos se utiliza el servicio como sinónimo de producto también, aunque no sea tangible el servicio. Ojo, sabemos que un producto es tangible, pero se suele utilizar, ¿no?, como el término sistema. El término sistema no solamente se utiliza en ingeniería en sistemas, se utiliza en el organismo. Yo tengo un sistema circulatorio, tengo varios sistemas. En administración también se tiene el sistema contable, el sistema financiero, y bueno, el término sistema se aplica en diferentes cosas. Lo mismo, el término producto se utiliza como sinónimo en este caso de bienes tangibles e intangibles. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, ya se va a acabar su tiempo. Bien, entonces volvemos en 2 minutitos para ver ya la unidad. Ingeniero, Sí. ¿cuándo sería la presentación? La primera ¿Cuándo sería presentación, la presentación final del proyecto, digamos? ¿Para qué fecha cuando estaría más o terminemos la menos? materia. Cuando terminemos la materia, Daniela, pero la primera presentación formal va a ser una vez que terminemos esta unidad, cuando hagamos el diagnóstico. Una vez que terminemos esta, va a ser la primera presentación. ¿Para qué? Para que yo revise estas variables que se llaman fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Por qué es importante revisar? Porque vamos a elaborar un análisis FODA, que es una matriz que ya le voy a mostrar, donde vamos a elegir solamente 5 fortalezas, 5 debilidades, y eso obviamente requiere de que, por ejemplo, las debilidades se describan de una manera clara, breve, corta, concisa, inteligible, etc. Ahí normalmente, como no hay todavía experiencia, yo participo corrigiendo para que yo después estas variables las lleve a una matriz. Es una matriz donde se cruzan, por ejemplo, yo coloco acá las oportunidades en un listadito y una amenaza acá. 5 oportunidades, 5 amenazas, y acá utilizo las fortalezas de mi empresa, también 5, y las debilidades. También un listado de 5, y voy cruzando fila, columna, y le doy un valor. Por ejemplo, si yo tengo como fortaleza, mi empresa tiene norma ISO, y aquí como oportunidad hay incremento de la demanda de software. ¿Qué relación hay entre la norma ISO de mi empresa y el incremento de la demanda de software? ¿Hay relación o no hay relación? Hay buena relación. Puedo darle un valor. Por ejemplo, si yo defino valores altos, medios, bajos, puede ser un valor alto, 10. Entonces se va dándole valores y luego se suma aquí. Bueno, no quiero adelantarme, pero para hacer esto yo necesito que estas fortalezas, debilidades, oportunidades que vamos a aprender hoy sean cortas, breves, inteligibles, claras, para poder hacer este cruce de información. Bien, entonces, Daniela, respondiendo a su pregunta, ¿cuándo vamos a presentar este trabajo? Cuando lleguemos al punto 3, es la primera presentación. Y la segunda presentación es al final. Fíjense que tenemos que llegar hasta el punto 6. Esto ya es cuando me van a entregar como proyecto final, cuando terminemos la materia. Pero la primera presentación es cuando lleguemos al punto 3. 3 y 4 en realidad, ¿no? Que es uno solo. No sé si está claro, Daniela.
Bien. No sé si está todavía Daniela. Hoy vamos a ver una nueva unidad que se llama diagnóstico empresarial. Para ello voy a compartir la pantalla. Me permite un segundo. Bien, unidad 2. ¿Me están escuchando, no, chicos? ¿Se escucha? Sí, ingeniero. Bueno, unidad 2 se llama diagnóstico empresarial. Antes de ver la definición, siempre es bueno ver el término diagnóstico. Cuando escucha el diagnóstico, ¿qué están pensando? Porque también en el ámbito de ustedes se hace diagnóstico, ¿no? Yo puedo hacer diagnóstico en un software, puedo hacer diagnóstico en una computadora, pero ¿qué entienden? En general, ¿qué se entiende por diagnóstico? A ver, Buen día, Gol. ingeniero. Vamos. Por diagnóstico, entiendo que es como un breve análisis o una revisión de un estado para saber en qué situación se encuentra. Ya sea una situación, una empresa o algo. Correcto, Pinaya. Pero también yo puedo hacer un diagnóstico a un software, ¿no? Sí. Pero también se puede hacer diagnóstico a un hardware, ¿no? El diagnóstico en sí no vendría a ser la evaluación en sí del objeto o de la cosa que se quiera tomar el diagnóstico, ¿sí? Como una revisión previa. Sí, sí. Cuando El diagnóstico también se podría considerar como un análisis. Ponte. Sí, también análisis. Revisión previa, dijo Camilo. Y aponte dice análisis. Sí. Cuando se arruina un equipo, una máquina, una computadora, llevo al taller de service, ¿qué hace el técnico? La revisa. La revisa. Esa revisión se llama diagnóstico. Lo que está haciendo es diagnosticar cuál es la causa del problema por el cual mi máquina no funciona. Entonces el término diagnóstico, chicos, tiene una amplia aplicación, al igual que el término sistema que hablábamos hace rato. En todos los casos, el diagnóstico viene a ser, si ustedes quieren, análisis de una situación dada. En este caso, la revisión de mi equipo puede ser si está mal, tengo que llevar para que me haga un diagnóstico el técnico y me diga que está. Cuando yo estoy mal, si me viene una fiebre y si me viene los síntomas, por ejemplo, del COVID, ¿qué tengo que hacer? Visitar al médico, ¿para qué? Para que me haga un diagnóstico. Cuando mi carro está mal, mi vehículo está mal, de un momento a otro, no tengo que llamarle al mecánico para que me arregle. ¿Qué hace el mecánico? Hace un diagnóstico. En todos los casos, el diagnóstico es una herramienta que se utiliza para ver la situación en la cual se encuentra algo, un objeto, una persona, una empresa. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. El diagnóstico como una herramienta, como un instrumento que utilizan las empresas para saber la situación en la cual se encuentra. De la misma manera, este término diagnóstico se puede utilizar en el ámbito de software o hardware. Cuando yo hago una auditoría a un software, lo que estoy haciendo es un diagnóstico. Cuando hago un diagnóstico a un hardware, lo que estoy haciendo también es diagnóstico.
Entonces, este término es muy utilizado no solamente en el campo empresarial, como vamos a ver, sino también en diferentes ámbitos, pero todos ellos apuntan a que el diagnóstico me permite determinar la situación, en este caso, en la cual se encuentra una empresa, determinando obviamente los puntos fuertes y los puntos débiles o los problemas simplemente que tiene. El diagnóstico me puede determinar cuáles son las causas de un problema que se está manifestando. Cuando yo tengo un dolor de cabeza permanente, voy al médico. ¿Y qué hace el médico? Me hace un diagnóstico. Si no detecta de entrada mi problema, me pide análisis. ¿Para qué sirve el análisis? Para ver, en este caso, la causa del problema que me está generando. Entonces, los diagnósticos también utilizamos en la carrera. Para acreditar a la carrera, lo primero que nos piden es determine su diagnóstico, elabore el diagnóstico. ¿Y para qué hacemos en la carrera en ingeniería de sistemas o ingeniería informática el diagnóstico? Para saber cómo estamos, si estamos bien o si estamos mal o si estamos regular. Entonces, el diagnóstico se ha difundido bastante en todos los ámbitos y se utiliza también en el ámbito empresarial para determinar la situación en la cual se encuentra una empresa. Pero además, que esta es la parte más importante del diagnóstico, se puede utilizar para innumerables situaciones. Yo puedo utilizar por ejemplo, para mejorar mi competitividad. Antes de definir una estrategia, chicos, para que yo mejore como empresa, necesito hacer un diagnóstico para saber cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Si no, no puedo hacer un diagnóstico, no puedo planificar cualquier cambio que ustedes quieran en su empresa, no pueden planificar si antes no han hecho un diagnóstico. Me sirve para enfrentar situaciones de crisis como la que, por ejemplo, estamos atravesando en este momento. Las empresas producto de la pandemia del COVID han tenido que hacer un diagnóstico y producto de ese diagnóstico han tomado decisiones. ¿Qué decisiones? Despedir una buena parte de su dependiente o decisiones para poder hacer algún tipo de ajustes internamente. La única que no ha hecho es la universidad, porque la universidad es tierra de nadie. Yo hace ya 2 años había propuesto un plan de contingencia que se elaborara, porque no sabemos si vamos a pasar clase en enero o en febrero, porque está todo incierto, porque la universidad no tiene plata. Y la universidad últimamente se ha hecho una agencia de empleo. Juan, Pincho, Pilincho trabaja en la universidad y son clanes familiares, el hijo, el papá, la corteja, etcétera, etcétera. Entonces, el diagnóstico me permite identificar esas irregularidades para tomar decisiones en el caso de tener problemas internos de mi empresa, para poder mejorar mi competitividad, para poder hacer alianzas estratégicas con otras empresas, para poder solucionar cualquier problema que yo tenga en mi empresa, debo hacer diagnóstico. Para poder acreditarme, normalizarme con una norma ISO, tengo que hacer primero diagnóstico. Entonces el diagnóstico es una herramienta útil, no solamente para empresas grandes, para cualquier empresa, por muy pequeña que sea, es importante realizar diagnósticos permanentes. En consecuencia, cuando hablamos de diagnóstico nos referimos a una herramienta sencilla, como dice en la presentación, y de gran utilidad, y que está al alcance de cualquier tipo de empresa. Eso es lo interesante. Cualquier tipo de empresa sin discriminación de tamaño, de forma de organización, puede utilizar para conocer básicamente la situación en la cual se encuentra la empresa. ¿Sí? Entonces el diagnóstico, como ven aquí, es analizar inclusive la información. El diagnóstico organizacional, de acuerdo a esta imagen, lo que se está haciendo es con un aparatito que utilizan los médicos, el fenodoscopio se llama, este aparato, hacer una revisión básicamente de esta información. Lo que estoy haciendo es diagnosticar a través de datos. No solamente el diagnóstico es revisar de una manera ocular, sino también revisar información, como en este caso se puede ver en estos apuntes,
que son diagnósticos resumidos o ejecutivos a través básicamente de tortas, de barras o simplemente descriptivos. ¿Cuándo hay necesidad de realizar un diagnóstico en una empresa? Aquí les voy a presentar unas situaciones innumerables donde se pueden realizar diagnósticos. Primero, para la solución de problemas de competitividad. Si usted tiene una empresa o va a tener una empresa que desarrolla software o vende insumos, va a vender insumos informáticos, para mejorar su posición competitiva en el mercado, quiere decir, para que a mí me conozcan, soy una empresa anónima, me conocen cuatro personas, pero quiero que me conozcan todos Santa Cruz, primero tengo que hacer un diagnóstico para definir una estrategia de cómo hacerme conocer. Segundo, para efectuar cualquier cambio en la organización que vaya básicamente a mejorar la eficiencia y la eficacia, implica elaborar un diagnóstico. Y precisamente esta imagen es algo elocuente, ¿no? Aquí se está revisando una información estadística que puede representar un diagnóstico del comportamiento de las ventas, por ejemplo, para tomar decisiones en una empresa. Entonces, cualquier cambio, por muy pequeño que sea una empresa, requiere, para que sea, obviamente, cambios importantes y significativos, realizar un diagnóstico. Tercero, para efectuar cambios en la gestión de cualquier naturaleza, por ejemplo, quiero efectuar cambios de ampliar mi empresa a otros lugares, abrir sucursales en Santa Cruz o en otro departamento. Para ello tengo que hacer un diagnóstico, porque no es lo mismo que yo instale mi empresa, una sucursal en Oruro, en Pando, que en La Paz o en Cochabamba. Entonces, para ello yo tengo que hacer un diagnóstico del mercado donde es mucho mejor, donde yo puedo obtener mayores demandas de software o de hardware si me dedico a esas actividades. Me sirve, o también las empresas pueden realizar diagnóstico para adelantarse a acontecimientos futuros. Esto implica elaborar planes estratégicos. Cuando yo elaboro un plan estratégico, estoy definiendo estrategias que me van a servir prospectivamente, es decir, para el futuro, ¿no? Porque una estrategia puede ser retrospectiva y prospectiva. Las retrospectivas, antes se utilizaba mucho la elaboración de planes utilizando la información retrospectiva, lo que pasó hacia atrás. Hoy hay que leer el futuro, lo que prospectivamente va a venir para elaborar un plan estratégico coherente. Puedo utilizar para adecuarme a nuevas situaciones. Lo que les comentaba, la pandemia del COVID ha obligado a muchas empresas a hacer un diagnóstico para tomar decisiones, recortar su planta de trabajadores, rediseñar su estructura, hacerla más versátil, más práctica, cerrar en algunas sucursales, y eso se ha visto mucho. Me sirve para mejorar el clima organizacional y la falta de motivación. ¿Cómo voy a mejorar la motivación de mi personal si no sé cuál es su problema? Para saber cuál es el problema tengo que hacer un diagnóstico. Si tengo un clima organizacional bastante resistente al cambio, lo primero que tengo que hacer es el diagnóstico para saber cuál es el problema que se resisten al cambio, no quieren aceptar, ¿no?, las nuevas instrucciones que se le da al personal. Hay necesidad de hacer un diagnóstico. Para cualquier alianza estratégica que se quiera hacer con otras empresas para fortalecer mi capacidad o para poder comprar otra empresa, lo primero que tengo que hacer un diagnóstico. Para problemas de productividad, si soy una empresa ineficiente, ¿no?, mis costos son altos, lo que tengo que hacer primero es un diagnóstico de productividad. Como ven, existen muchas razones por las cuales se puede realizar un diagnóstico y que en todas estos puntos específicos, ¿no?, implican tomar decisiones. En todos, absolutamente todos, hay que tomar decisiones. Y para tomar decisiones, yo tengo que hacer un diagnóstico. El diagnóstico en ese contexto se constituye, pues, en una herramienta, en un recurso
muy importante y, como dice la presentación, valioso, que ayuda básicamente a identificar desde un punto de vista técnico los síntomas que tiene mi empresa. En este caso, los problemas vendrían a ser las causas que están generando ese síntoma y los efectos que va a generar. Ejemplo, un primer síntoma en una empresa que desarrolla software es que los clientes no están retornando, no vuelven nuevamente a demandar algún servicio de mi empresa. Yo como propietario de una empresa que desarrolla software, veo de que los clientes a quienes se les ha dado un servicio no retornan a demandar otro servicio, ¿no? Entonces, eso tiene causas y tiene efectos. Por ejemplo, una de las causas podría ser la mala calidad posiblemente del software, que el software desarrollado no cubrió las expectativas. Esa puede ser una causa. ¿Y qué efecto va a tener eso? Pérdida de clientes, pérdida de mercado, pérdida de generar mayores niveles de utilidad, etcétera. Entonces el diagnóstico, chicos, es muy útil precisamente por esta razón, que me permite determinar o identificar síntomas que son problemas que uno percibe habitualmente, cuáles son las causas de esos problemas que están generando y los efectos que podrían tener si es que continúa, en este caso, el síntoma, ¿no? Entonces, para que los efectos se corten, yo tengo que, en este caso, atacar el síntoma. Bien, esto es una clara imagen de qué es un diagnóstico. Aquí pueden saber, ¿no?, la situación en la cual se encuentra. Obviamente se la ve muy decaída la empresa y al lado hay un médico que es quien realiza el diagnóstico. Entonces, al igual que lo que se realiza en el ser humano, un diagnóstico médico, a una empresa también se le hace diagnóstico. Obviamente, marcando las diferencias entre un individuo y una empresa. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Mientras tanto tomo la capturo para la asistencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Se entendía perfectamente, ingeniero. Bueno, si no está claro algunos términos, pueden levantar la mano para preguntar. Ingeniero. Sí. Sí. A ver, dependiendo cuál es el síntoma que se ve en la declinación, voy a suponer que mi empresa está perdiendo mercado. Voy a suponer que mi empresa ha disminuido la venta de software. Voy a suponer que en mi empresa hay permanentemente reclamos de los clientes. Todos estos aspectos que acabo de mencionar son síntomas, chicos, de que anda algo mal en mi empresa. Que haya disminuido mi nivel de venta de software, de que los clientes estén reclamando permanentemente por los productos que se le ha vendido, que mi empresa no esté creciendo como había esperado, implica un síntoma. Y el síntoma debe ser atacado con un diagnóstico. Entonces, los clásicos problemas de una empresa que desarrolla software son ese, ¿no? De que el producto no tiene la calidad que el cliente esperaba, que mi nivel de demandas actualmente en esta coyuntura haya bajado, que los clientes están reclamando permanentemente. Eso ya es un síntoma que amerita hacer un diagnóstico. Las empresas en Bolivia, un poco por la forma de pensar de sus directivos, no está muy acostumbrada a hacer diagnóstico cuando tiene esos eventos, y lo que hace es dejar pasar. Usted en una empresa, si no vende lo que estaba esperando en cuanto a hardware o software, le debe preocupar. Y esa preocupación parte de un diagnóstico. Puede ser de que el diagnóstico
vea de que identifique que hay empresas que están vendiendo ese producto en menor precio. Yo le decía alguna vez en mi empresa, las aplicaciones que compramos los hacemos desarrollar con gente de La Paz. ¿Por qué? Porque los precios de sus trabajos son mucho más bajos que los ingenieros de acá. Y precisamente también recomendamos esos productos a otras empresas, de tal manera de que obviamente estamos viendo en este caso también un poco la satisfacción del cliente, con lo cual indirectamente del trabajo ajeno nos beneficiamos como empresa. Entonces el diagnóstico me permite identificar esas situaciones. Todo lo que se hace en una empresa, chicos, en última instancia, cuando decimos mejorar con una norma ISO o reingeniería, es para ganar más plata. No hay otra. Uno hace empresa para ganar plata. Uno hace empresa cuando no puede encontrar trabajo como empleado o va a ganar una miseria. Lo mejor es hacer su empresa. Pero yo hago empresa con objetivos claros de ganar plata. Pero para ganar plata yo tengo que satisfacer a mi cliente. En el caso de software, yo le dije alguna vez, si ustedes no desarrollan software de calidad, el cliente nunca más viene pues, y le hace un marketing publicitario gratuito de boca en boca, haciéndole quedar mal con los amigos. Le dice, no vaya a esta empresa, malo, son cucarros. Me he hecho una aplicación que ahí la tengo, no la utilizo. Entonces, esos síntomas, chicos, ameritan obviamente realizar un diagnóstico. Y por las razones que le expliqué a la compañera, yo puedo tener diferentes síntomas de disminución de la demanda de mis productos, de bajo posicionamiento en el mercado, o clientes insatisfechos que reclaman permanente. Eso ya me dice que algo es un síntoma, que algo me dice que está mal y que amerita hacer un diagnóstico. Muy bien. Continuamos. Por lo tanto, hemos visto de que el diagnóstico es una herramienta muy importante porque precisamente me permite identificar las causas y hacer una prospectiva para los efectos, porque si yo continúo con esa causa puedo tener una serie de efectos. La empresa gana menos plata, pierde competitividad, pierde mercado y bueno, en última instancia puede tener síntomas de quiebra, ¿no? Bien. Permite determinar, el diagnóstico también permite determinar la situación actual y las tendencias futuras del desempeño empresarial o de proyecto específico. El campo de los ingenieros en sistemas informáticos se maneja básicamente con proyectos. Cuando yo tengo que desarrollar una aplicación es un proyecto. Es bueno también hacer diagnósticos, no solamente en la actividad recurrente que tiene una empresa, lo que hace día a día, sino también en proyectos específicos. El concepto de proyecto es un conjunto de actividades que tienen una fecha de inicio y una fecha de conclusión. Un software implica desarrollar un conjunto de actividades en un tiempo prudencial. Por eso también se puede aplicar al desarrollo de software basado en proyectos. Ahora bien, ¿para qué sirven los resultados de un diagnóstico? ¿Cuál es la utilidad de los resultados? Sus resultados definitivamente son clave, decisivos para que los directivos, los dueños, los accionistas de una empresa tomen decisiones en el momento básicamente de planificar una nueva gestión, en el momento de planificar el crecimiento de una empresa, el momento de planificar mayores niveles de utilidad que debe obtener una empresa, o simplemente en el desarrollo y gestión de la empresa, ¿no? De manera tal a que esta situación le permita minimizar los riesgos de los cambios en los mercados, producto básicamente de la globalización y dinámico. En cuanto me permiten tomar mejores decisiones, mejores decisiones. Permite, los resultados de un diagnóstico me permiten tomar mejores decisiones en el campo básicamente operativo de una empresa, ¿no? Con el propósito básicamente de disminuir los riesgos. ¿Qué es riesgo?
Los riesgos pueden ser, en este caso, a que la empresa pueda disminuir sus ventas, pueda tener síntomas de quiebre, etc. Entonces, la realización de diagnósticos también pueden servir, aparte de esos aspectos, para mejorar mi posición competitiva, les decía. ¿Para qué la carrera de sistemas hace diagnósticos? Para acreditarse. ¿Y qué implica acreditarse? Mejorar mi posición competitiva. ¿Y quién se beneficia del mejoramiento de la posición competitiva? Los estudiantes principalmente. ¿Por qué? Porque si yo me acredito ante el Mercosur, que está compuesto por Brasil, Argentina, yo puedo ir allá a trabajar y me convalidan mi título. No tengo que hacer revalidación de título. Para hacer eso, yo tengo que hacer previamente un diagnóstico, porque ninguna universidad va a querer certificar la formación de ingenieros en sistemas si no sabe cómo están. Fíjense hasta dónde puede llegar en este caso el término de utilización del diagnóstico, por lo último que les acabo de comentar. La acreditación, todo proceso de acreditación, inclusive de una carrera, requiere un diagnóstico. Claro que nosotros le llamamos autoevaluación. En la parte académica le llamamos autoevaluación, porque nosotros nos evaluamos en forma cruzada. Estudiante evalúa, el docente evalúa, los administrativos evalúan y los jefes, director de carrera, decano, etc. Entonces, es muy útil desde todo punto de vista por los argumentos que acabo de explicarles, en este caso, la elaboración de diagnósticos en empresa. Por otro lado, también podemos decir de que los resultados de los diagnósticos me permiten planificar prospectivamente, anticiparme a lo que va a pasar. Todo proceso de planificación estratégica que vamos a estudiar en la siguiente unidad, requiere que antes de elaborar cualquier estrategia yo haga un diagnóstico. Si no hago el diagnóstico, es imposible que mi estrategia que yo estoy diseñando sea exitosa. Si yo tengo puros puntos fuertes o débiles, no me sirve ningún tipo de estrategia. Fíjense lo que solamente a nivel de equipo de fútbol, para que todos me puedan entender, ¿no? La selección, a ver, a manera de break, la selección boliviana, ¿cuántos partidos ha ganado aquí en Bolivia? ¿Alguien sabe? Ni uno. Ninguno. Entonces, ¿funcionó su estrategia de jugar en La Paz? No funcionó. ¿Por qué? Porque el bendito técnico no hizo un diagnóstico claro de los jugadores a quienes estaba convocando. Se mofó queriendo mandarse la parte promocionando a muchachos, ¿no? Creó confianza en ellos, pero lamentablemente no eran mejores. Además, porque el fútbol estaba paralizado en Bolivia. Estoy tomando este ejemplo por lo que estoy seguro que la mayoría que son jóvenes ustedes y les gusta el fútbol, me van a poder entender en esos términos del diagnóstico. Entonces, de nada ha servido la estrategia, porque ese técnico no es un buen diagnóstico de convocar a los que realmente debía convocar. Entonces, como pueden ver, el diagnóstico es una herramienta muy útil en cualquier escenario, en cualquier contexto, para poder operar y tomar decisiones importantes, particularmente a nivel de empresa. Continuamos. Por otro lado, los objetivos, cuando se van a implementar, alcanzan ciertos objetivos específicos, claros y concretos. Por ejemplo, proporcionan información fidedigna y objetiva a través de la identificación de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Esto ya es algo técnico, ¿no? Cuando yo estoy haciendo un diagnóstico empresarial, chicos, lo que estoy identificando son básicamente estas 4 variables. ¿Cuáles son las oportunidades y las amenazas que tiene mi empresa y que vienen del entorno? Estas 2 variables, que se llaman así, provienen del entorno macroeconómico y microeconómico. Y las fortalezas y de las debilidades son
variables que se obtienen del análisis o del diagnóstico interno de la empresa. Por lo tanto, el diagnóstico empresarial consiste básicamente en listar, identificar. Cuando digo listar, yo creo que me están entendiendo, hacer una listita, quiero decir, del número de oportunidades que tiene, del número de amenazas, revisando lo que está pasando fuera de la empresa, en el entorno. Por ejemplo, se revisa las oportunidades, amenazas en cuanto a la situación económica, social, jurídica, política, económica, tecnológica, demográfica, ecológica, etc. Pero también se hace un listado del número de fortalezas que tiene mi empresa. Por ejemplo, amplia experiencia de los programadores, infraestructura adecuada, equipos de última generación, sueldos significativos o importantes, beneficios sociales para todos sus trabajadores, amplios y cómodos espacios de trabajo, clima organizacional adecuado, debilidades, ¿no? Falta de experiencia de algunos ingenieros, debilidad de empresa no es conocida en el entorno, la empresa no tiene el capital suficiente para poder crecer como empresa, debilidades, inadecuados sistemas de gestión interna, etc. Lo que acabo de mencionar me estoy anticipando un poco a lo que vamos a hacer en el diagnóstico, obviamente, ¿no? Una serie de aspectos que conllevan las fortalezas y debilidades a la hora de elaborar un diagnóstico. Por otro lado, hacer un diagnóstico también es conocer en forma cualitativa y mensurable la realidad de la empresa. Yo puedo hacer un diagnóstico cualitativo y cuantitativo. Cuando digo cualitativo, digo si está bien o si está mal. Y cuando digo cuantitativo, cuánto está bien y cuánto está mal. Por suerte no hay aquí lo cuantitativo. Lo que decimos es simplemente a nivel de cualificando, quiere decir si lo que se está haciendo en la empresa está bien o está mal, ¿no? Y mensurable, dice, lo que está pasando dentro de la empresa. Para tomar conocimiento básicamente de las causas que están provocando los problemas, asimismo para poder plantear alternativas de solución a los problemas que se presenten y perfeccionar básicamente todos los aspectos positivos o fortalezas que tenga mi empresa, de tal manera de que si tiene más fortalezas va a poder aprovechar en mejores condiciones las oportunidades que le brinda el entorno. Por ejemplo, ¿qué oportunidades positivas podría tener el entorno para una empresa que desarrolla software? Crecimiento de la actividad económica, incremento de la demanda de software, informatización de la mayoría de las empresas, estabilidad del tipo de cambio de la moneda. Entonces, estos aspectos que acabo de mencionar son oportunidades que deben aprovechar las empresas si tuviesen la mayoría más fortalezas que debilidades, podrían aprovechar mejor para poder, obviamente, en última instancia, obtener mejores niveles de utilidad, que es lo que se busca en última instancia. Por otro lado, también me permite facilitar la introducción de medidas correctivas o de ajuste, para solucionar los problemas empresariales de cualquier naturaleza o de cualquier índole. Proporcionar los datos e información necesaria para la toma de decisiones basadas en criterios concretos y reales. El diagnóstico me genera información, toda vez de que es una información de tipo cualitativa. ¿Para qué? Para tomar decisiones en una empresa. Cuando digo, yo quiero saber cuáles son mis oportunidades para aprovechar mejor cuáles son mis fortalezas para aprovechar las oportunidades o enfrentar las amenazas de mi empresa, tengo que tomar decisiones. Por ejemplo, actualmente el COVID es una amenaza para la empresa. ¿De dónde viene? Del medio, del escenario, del contexto de la misma economía del país. El COVID para cualquier empresa es una amenaza porque paraliza las actividades de la empresa. Entonces, ¿cómo yo puedo como empresa
no puedo parar nunca. Lo que hemos hecho en Bolivia, obviamente, a diferencia de otros países, ha sido desastroso. Paralizar más tiempo. Hemos perdido más de 4.000 millones de dólares por la paralización de las actividades, que es el 10% del Producto Interno Bruto de 40.000 millones de dólares. Entonces, cuando yo hago un buen diagnóstico, puedo anticiparme a esos acontecimientos o puedo diseñar una estrategia de cómo posiblemente tener menor impacto, siempre y cuando tenga más fortalezas que debilidades. Si mi empresa tiene más debilidades, que es medio complicado y difícil aminorar el impacto de las amenazas del entorno. Asimismo, me permite solucionar un problema específico o general que se presente dentro de la empresa. Ingeniero, se le va a acabar el tiempo. Bien, entonces esos son los aspectos más importantes en cuanto a objetivos. Gracias, compañero, por hacerme notar. Entre los objetivos más importantes para una empresa que se persigue a través, básicamente, de la elaboración de un diagnóstico. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ingeniero, quería hacer una consulta respecto al proyecto. Sí, adelante. ¿Será que o lo puede, no sé si lo compartió ese documento? Que yo quiero saber hasta qué punto tenemos que agarrar y realizar. Me equivoco, ¿no? El día. Creo que es el 4. Bueno, entonces, ustedes lo tienen, yo no estoy perdido en cuanto a fechas, pero el primer día hábil que han establecido, volvemos. El 5 ingeniero se vuelve. Bueno, nos tocaría con usted. ¿Dónde salió? Es del 24 hasta el 31 más o menos receso. Sí. Y creo que el 31 cae viernes. Y los docentes están volviendo más o menos desde el 2. El 2 cae sábado, ingeniero. Ya 2, sábado, 3, domingo, 4, lunes, 5. Entonces nos vemos el 5. El 5 de enero. ¿Cuál es la actividad que tienen que realizar, chicos? Yo todo este material lo voy a colgar esta tarde a Moodle. Ustedes pueden bajar de ahí y pueden ir leyendo, pues, ¿no? Si ustedes quieren, así esto se facilita más rápido porque nos vamos a tardar más cuando hagamos el diagnóstico de la empresa. Entonces pueden ir leyendo, a mí me va a facilitar mucho que ustedes lean y puedan hacer preguntas, porque cuando vemos el material conmigo, ¿no? No hay muchas preguntas del tema. Dale, Entonces, sería bueno de que lo lean y hagan preguntas específicas del material una vez que volvamos para poder avanzar más rápidamente. Entonces quedamos en eso, yo les voy a mandar el material, les voy a colgar y pueden bajar para ir leyendo. Nos vemos entonces el día 5 de enero. Que tengan una feliz Navidad y un próspero y exitoso Año Nuevo. Que la pasen una Navidad junto a su familia, a sus seres queridos. Un cordial abrazo.